Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Saludos cordiales, ¿cómo les va? Es un gusto poder saludarles en esta mañana preciosa, este día domingo de resurrección. Mire, qué bendición. Espero que usted haya tenido una linda semana con su familia. Si usted disfrutó de un descanso, de este tiempo de Semana Santa, espero que usted esté muy bien junto con su familia, que haya tenido un tiempo para disfrutar de los suyos, a lo mejor para tener un tiempo de convivencia a través de una comida. Y bueno, hoy que es un día muy especial, estamos al final de esta semana y como es nuestra tradición cristiana, celebramos nosotros un acontecimiento extraordinario, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ella descansa nuestra fe, en ella descansa los cimientos del cristianismo y por esa razón en todas las iglesias hoy es un día de ayuno, es un día para conmemorar la cena del Señor, es un día para estar en la iglesia del Señor. Recuerdo que hace unos años atrás era también costumbre de algunos cristianos que tenían su descanso poder asistir a una playa, ir a una piscina, pero yo creo que vamos entendiendo mejor que todo tiene su tiempo y este es un tiempo para estar en comunión, es un tiempo espiritual, es un tiempo para recordar, para traer a la memoria nuestra identidad, cuáles son aquellos valores que a nosotros nos importan tanto. Me alegro muchísimo de saludarle entonces. Si usted me recordará, mi nombre es Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios, y es para mí un verdadero placer estar con usted. El tema de esta mañana que quiero compartir le he puesto por nombre Resurrección, Fe y Misión. El tema de esta mañana, 3 palabras que voy a utilizar y que le he puesto de esa manera el nombre: Resurrección, Fe y Misión. Un tema muy importante. Y voy a tomar una cita bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Leeremos una historia que le hemos conocido los discípulos camino a Emaús. Una historia muy fascinante, una historia que nos ilustra, como muchas historias en esta sección, en esta parte de los evangelios que hablan acerca del acontecimiento más importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras usted lo busca, lo vamos a leer en un momento, esta historia extraordinaria. Quiero decirle, mi querido hermano y hermana, que la fe cristiana, usted si es cristiano, o usted si es simpatizante de la fe cristiana, que a lo mejor desde su temprana edad, cuando era niño, usted asistía a la escuela dominical, o quizás sus padres eran de tradición cristiana y le enseñaron a usted a ir a la iglesia, pero posiblemente usted se haya alejado de congregarse en una iglesia y tener un compromiso con el Señor que está en la iglesia. Pero quiero decirle que la fe cristiana descansa en un hecho histórico, mi hermano, mi amigo. La fe cristiana descansa en un hecho lógico y de profundas implicaciones teológicas. El acontecimiento en el que descansa la fe cristiana se llama la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le decía, si usted es un simpatizante de la fe cristiana, usted sabe que hay mucha vida preciosa en el contexto de una iglesia. Y todo eso tiene sentido por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No existe otra religión que afirme la resurrección de su fundador. Usted si ha tenido algún contacto con la historia, ha leído, usted es una persona de los que no sencillamente se traga lo que dice la internet o los memes. Usted no vive de memes, sino que usted lee literatura seria, importante, histórica, fidedigna, bien documentada. Usted sabrá que no existe ninguna otra religión que anuncie que su fundador resucitó, como lo hace la fe cristiana. Por ejemplo, hay religiones muy grandes con seguidores de muchos millones de personas, como lo es la religión islámica.
En la religión islámica se enseña que Mahoma murió, su fundador, su líder, muy respetado, muy venerado por el islamismo. Mahoma murió como un hombre, así se enseña, y eso no es estar hablando mal de la religión islámica, sencillamente es lo que se enseña. Murió un 8 de junio del año 632, cuando él tenía 63 años de edad, y su tumba, la tumba de Mahoma, se encuentra en una mezquita preciosa, la mezquita de Mahoma, un bello monumento que tiene una cúpula verde, un edificio precioso, grandísimo, donde generalmente cada día hay más de 500,000 de personas visitando la tumba de Mahoma. Se encuentra allí en Medina, en Arabia Saudita. Y es interesante que en el Corán, en el libro islámico, se hable muchísimo acerca de Jesucristo, mucho más que de Mahoma. Muchas más veces se habla de Jesucristo. Y en uno de los capítulos que se conocen como suras en el Corán, no se dice capítulos, sino suras, en el versículo, en la sura 4, en el verso 157, explícitamente en el Corán se dice que no mataron a Cristo. Así dice ese verso. Pensaron que lo habían matado, pero no murió, dice el Corán. Una literatura que miles de seguidores se han instruido con esos versículos. Otra religión muy importante que tiene millones de seguidores es la religión budista. Buda, su fundador, murió a los 80 años de edad, unos 5 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, y la tumba de Buda se encuentra en una estupa, que así se conocen los edificios budistas, una estupa, una especie de templo budista. En la estupa de Mahaparinirvana, disculpen, es un nombre hindú, entonces es de difícil pronunciación. Mahaparinirvana, que se encuentra en la provincia de Kushinagar, en India, y allí está la tumba, allí están el lugar donde no colocaron a Buda porque él fue cremado, a él lo quemaron, pero le erigieron un monumento donde supuestamente allí descansan los restos de este fundador extraordinario de una de las religiones más grandes del mundo. Pero ninguno de ellos se compara con nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Ellos fueron grandes iluminados, pero ninguno se compara con lo que hizo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El cristianismo, mis queridos hermanos y amigos, es la única religión cuyo fundador fue Dios mismo. Bendito sea Dios para siempre. Quien se humanizó y se entregó en sacrificio para abrir un camino de acceso a Él a toda la humanidad. El sacrificio de Jesucristo como acto en sí mismo sería un acontecimiento sin valor, quedaría como una historia sin sentido o una tragedia inútil si no fuera por el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con claridad, el apóstol Pablo nos explica esta realidad, diciendo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 17, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. De esa manera el apóstol Pablo nos explicaba la importancia del acontecimiento de la resurrección, un hecho histórico, un hecho lógico, un hecho con implicaciones profundas para la fe, para la teología cristiana. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo está firmemente relacionada con las convicciones de fe cristiana y con la misión.
la misión querigmática, la misión de proclamación que la iglesia tiene sobre esta tierra. La resurrección de Cristo nos conecta con toda la riqueza de la fe que los cristianos profesamos, pero es una fe que debe ser compartida en el querigma, en la proclamación, en la misión que la iglesia tiene. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, celebramos el Domingo de Resurrección, una de las mayores fiestas, de las fiestas más importantes de la fe cristiana. El día en que Jesús murió, pero más importante aún, el día en que Jesucristo resucitó, porque entonces todo tiene sentido. Hoy celebramos el Domingo de Resurrección, o como es conocido en nuestra tradición, el Día del Señor. Y mire que de allí viene la palabra domingo. El dies dominicus, como se dice en latín, el día del Señor, aleluya. Y hoy por tradición tenemos un nombre para ese día de nuestro calendario, el primer día de la semana, o como se ha dicho últimamente, como un día laboral, el séptimo día de la semana, el día en que Jesucristo resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero más que una celebración, mis queridos hermanos, sin sentido, más que una celebración que no tenga significado para nosotros, aprendamos en este mensaje, y me gustaría dejarles esa lección en el corazón, una lección muy importante para mi vida, y quisiera compartirla con ustedes. Y esta enseñanza que debemos aprender, basados en una historia bíblica, nos dirá que la resurrección de Cristo afirma la fe y la misión cristiana. La resurrección de Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor, del Cristo, afirma nuestra fe y afirma la misión cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Consideremos entonces, mis queridos hermanos, las relaciones de estos tres elementos: resurrección, fe y misión. Estos tres elementos con profundo significado para la praxis del cristianismo. Consideremos entonces estos tres elementos analizándolos en la historia que vamos a tomar como referencia, la historia de Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Y así como hay muchas historias bíblicas, analizaremos a la luz de esta nada más, a lo mejor con alguna referencia de otros evangelios, pero nos enfocaremos en esta historia de encuentro con el Cristo resucitado, para identificar estos tres elementos que serán de mucha edificación, de mucha bendición para nuestra vida. Resurrección, fe y misión, el tema de esta mañana. El primer elemento que quisiera que analizáramos es el elemento de la resurrección. Y quiero decirle en este elemento que la resurrección es un milagro. Es un milagro. Eso escapa de razonamiento científico. La resurrección es un milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos al texto, por favor. En el versículo 13 del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, dice la palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos, hablando de los discípulos, dos de ellos iban el mismo día. El mismo día se refiere al domingo, al primer día de la semana, el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. El mismo día iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vamos a hacer una pausa allí. Siendo la resurrección, mis queridos hermanos y hermanas, un milagro, es un hecho histórico que requiere fe. Cuando hablamos de un milagro no estamos hablando de una fantasía, de una ilusión. Estamos hablando de un acontecimiento que nuestra capacidad racional no alcanza para poder darle una explicación. Está en la categoría de los milagros. En las ciencias médicas existe una sección para hablar de milagros, cosas que se escapan del método científico y el análisis de los acontecimientos. En psicología también hablamos de milagros,
cuando se escapa nuestra capacidad racional y no tenemos los suficientes conocimientos, capacidad para poder darle una explicación razonable. Un milagro. Y para poder entender un milagro, para poder entender este hecho histórico de la resurrección, se requiere fe. Pues sus datos resultan de alguna manera inverosímiles, mis hermanos. No hay forma de poder tener la capacidad de tener los argumentos suficientes para creer en ellos. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo supera la capacidad racional nuestra. Esa fe se produce por la experiencia, mis queridos hermanos, la experiencia personal al encontrarnos con el Cristo resucitado. ¡Aleluya! Nunca le podremos explicar, nunca sabremos cómo sucedió el milagro. Lo que sí sabemos es que sucedió porque Cristo está vivo, porque Cristo vive el día de hoy. Alabado sea su nombre. La Biblia dice en esos 2 versículos que acabamos de leer, mis hermanos, que iban estos discípulos rumbo a una aldea llamada Emaús. Iban platicando de los acontecimientos que habían sucedido recientemente, 3 días antes. Los discípulos no podían creer la noticia de la resurrección. Imagínese usted, los mismos discípulos que habían estado con el maestro no lo creían. Las primeras discípulas en enterarse fueron las mujeres que acompañaban a los discípulos, mujeres de entre ellos, de los discípulos, seguidores de Jesús. Fueron las primeras en enterarse. Como usted sabe la historia, la ha escuchado, la ha leído, llegaron muy temprano ese día domingo a la tumba y la tumba la encontraron vacía. La Biblia dice en San Marcos capítulo 16, versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro cuando lo encontraron vacío, porque les había tomado temblor y espanto, dice la Escritura. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y el miedo, usted puede imaginarlo en esas circunstancias como esa confusión que había provocado el acontecimiento. ¿Qué ha pasado aquí? Si aquí colocamos al maestro un día anterior. Aquí estaba el maestro. ¿Qué ha pasado? ¿Quién movió la piedra? No entendemos lo que está sucediendo, porque la resurrección es un milagro, mis hermanos. Aleluya. María Magdalena contó la noticia de la resurrección a los discípulos, pero ellos también no lo creyeron. María, muy entusiasmada y confundida, no hallaba cómo decir: el maestro no está. Jesucristo no está en su tumba. La Biblia dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron también. San Marcos capítulo 16, versículo 10 al 11 dice eso. Era más fácil creer la versión del noticiero oficial del gobierno que decía el testimonio de la guardia. En San Mateo capítulo 28, versículo 13, dice la noticia que surgió al encontrar la tumba vacía. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Era el testimonio de la guardia. Imagínese usted. Era más fácil creer en esa mentira, porque aquel acontecimiento milagroso era difícil de aceptar y de tener una explicación razonable. Aquellos discípulos, mis hermanos, que iban rumbo a Emaús, dudaban de los hechos que habían escuchado. Ellos no habían visto a Jesús resucitado. Jesús les había anunciado, mis queridos hermanos, durante 3 veces que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nos dice Lucas 24, versículo 7. Ellos lo sabían, pero ellos dudaban, aunque recordaban las palabras de Jesús.
Iban de camino y la Biblia dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Habían visto a Jesús ser arrestado. Lo habían visto exhibido, violentado y humillado en público. Lo habían visto clavado en esa cruz. Todas sus esperanzas de una vida mejor se habían esfumado en un 2x3. Ya no valía la pena seguir con sus ideales. Ellos iban conversando, por eso iban a Emaús. Emaús tiene un nombre bonito que significa lugar de aguas termales. También se conoce como el lugar de la primavera. Y ellos ya no querían estar en Jerusalén, estaban buscando un lugar para desestresarse, para relajarse, porque el golpe de la muerte de nuestro Señor Jesucristo les había impactado. No tenían otro tema de conversación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Acaso nos engañó el Maestro diciendo que Él era el camino, la verdad y la vida, y ahora lo hemos visto morir? Estaban confundidos estos discípulos, como usted y como yo, gente de carne y hueso. La resurrección, mis queridos hermanos, sería un mito increíble. Una historia más de gente fanática que inventa leyendas de sus líderes. Como tenemos toda la mitología griega, que sus héroes tenían poderes sobrenaturales y nosotros seríamos no más que ellos, inventando mitos, leyendas del gran líder que fue nuestro Señor Jesucristo. Y la fe cristiana no sería más que una serie de mitos, como algunos han intentado hacernos creer, que lo que dice en la Biblia son mitos y hay que desmitologizarlo. ¿Puede creer usted? Si estos son acontecimientos verídicos, son hechos históricos. Aleluya, nada que ver con mitos. Es diferente un mito, una leyenda, el cuento de la Llorona, el cuento del Cadejo. Los mitos, cuentos y leyendas de Guatemala, de la Asunción, no tienen nada que ver con lo que está narrado de manera histórica en la Escritura, en la palabra del Señor. Sería una serie de mitos, a menos que hubiera evidencias de ella. Los discípulos no habían robado el cuerpo, como decían los soldados. ¿Sabe usted? Nadie muere por una mentira. Y los discípulos murieron por esa verdad de que Jesucristo había resucitado. Y nadie muere por una mentira. Si ellos robaron el cuerpo, pues de seguro no hubieran estado tan impactados por la resurrección. Ellos no robaron el cuerpo. Tampoco podemos decir que los romanos o los judíos habían extraído el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de esa tumba. Porque de lo contrario, cuando Pedro testificaba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues sencillamente hubieran sacado el cuerpo que tenían escondido y le hubieran dicho a Pedro: eres un mentiroso, Pedro, porque estás hablando de uno que resucitó y no resucitó, porque nosotros lo robamos y allí lo tenemos. Y ellos no tenían argumento para refutar el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solo quedaba la opción lógica, mis hermanos. Si no lo robaron los discípulos, si no lo extrajeron los romanos o los judíos, la única explicación lógica que nos queda, la única alternativa que tenemos es que Jesucristo verdaderamente resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no siempre, mis queridos hermanos, la lógica o la razón es suficiente para aceptar un hecho suprarracional. Se requiere fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este mensaje yo quiero animarle para que el hecho más grande, el que partió la historia en un antes y en un después, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sea el acontecimiento sobre el cual descansa su fe. Y si usted tiene la palabra del Señor, usted tiene una Biblia, usted sepa que lo que allí se dice es un hecho real, son acontecimientos, son verdades que no tienen ninguna pizca de errancia, de error, mis queridos hermanos. Usted puede descansar en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo
es el Señor verdadero que resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. El segundo elemento que quiero compartir con usted, ya estamos aquí en este acontecimiento, los discípulos escucharon la noticia, resucitó. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a resucitar si lo vimos morir? Ahora viene la relación del segundo elemento, la fe cristiana. La fe cristiana descansa en la resurrección de Cristo. Aleluya. Nadie puede tener fe a menos que se tenga un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Habrán personas que son curiosas y que les gusta ir a la iglesia. Se han aprendido los cantos de memoria, tienen una Biblia y la leen como que fuera un libro de la literatura universal. Son simpatizantes de las costumbres cristianas, pero eso no significa que tengan la fe suficiente para estar dispuestos a morir por causa de Jesucristo, que es lo que el Señor espera de sus testigos. Y esa fe que nos hace mártires, esa fe que nos hace testigos de nuestro Señor Jesucristo, solamente se logra si usted ha tenido un encuentro personal con Él. Otro día, a lo mejor yo le puedo contar mi testimonio de encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cambió mi vida significativamente. Mis sueños iban en una dirección, pero al encontrarme con Él, todo eso quedó incluso aborrecido porque el Señor me ofreció algo mejor al encontrarme con Él y al darle el significado a mi existencia. Nadie puede tener fe, mis queridos hermanos, a menos que tenga un encuentro personal con Jesucristo. El cristianismo no es una filosofía para ser razonada. No es un cúmulo de rituales o normas de vida que los seguidores tenemos que comprometernos a cumplir. Es una relación de fe, el cristianismo. El cristianismo es una relación de fe. Es una relación íntima, es una relación real y verdadera con Dios, mis queridos hermanos. Y de allí viene el término religión. El cristianismo es una religión. No diga que no es. Es una religión. Religión significa que el cristianismo nos invita a atarnos con Dios, a vivir para Dios. Eso es el cristianismo. No inventemos cosas. El cristianismo es una religión. Y eso significa que estamos cautivados por Dios, por nuestra relación íntima, personal, satisfactoria, de bendición que tenemos con nuestro Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, podemos tener esa relación con Dios, mis hermanos. Bendito sea Dios. Aquellos discípulos, aquellos dos que no se mencionan sus nombres, iban camino a Emaús, confundidos. Imagínenselos usted, caminando por el desierto con el sol contra ellos, iluminándoles, no podían ver muy bien, había mucho sol donde iban caminando. Esos discípulos tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían caminado con Jesús tiempo atrás. Durante mucho tiempo le habían acompañado, le habían escuchado, le habían ayudado a ministrar. Habían caminado junto a Él, estuvieron con Cristo en la cruz, siendo testigos de su muerte. Pero les faltaba algo, mis queridos hermanos. Les faltaba el sello de la fe. Necesitaban estar impactados por el testimonio más grande. Nuestro Cristo no está muerto, está vivo. Aleluya. Y ellos habían caminado con Jesús, pero necesitaban esa experiencia de verle resucitado. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Estuvieron ante ese Cristo que murió. Les faltaba tener esa fe. Y la Biblia dice en el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, seguían en su conversación, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aleluya, mis hermanos. Qué experiencia maravillosa.
Ya no era aquel Cristo humano, ahora era el Cristo glorificado, aleluya, que llegó junto a ellos. Habían tenido la experiencia con el Jesús histórico. Y algunas veces en nuestros seminarios se hace demasiado énfasis en el Jesús histórico. Extraordinario conocer al Jesús histórico. Pero lo que impacta nuestra fe es encontrarnos con el Cristo resucitado. Maravilloso conocer al Jesús de la historia. Pero nada se compara con tener ese encuentro personal con el Cristo de la gloria, con el Cristo resucitado. Aleluya. Los discípulos tenían los ojos velados, dice la Escritura, no podían ver. Iban rumbo hacia occidente con el sol de frente por la tarde, no podían ver. El cristianismo nunca camina cegado, siempre va hacia el amanecer de la vida, aleluya. Pero ellos no podían ver, dice el versículo 16. Jesús se acercó para entablar un diálogo y llevarlos a la fe, como Él espera que usted se acerque a su palabra y pueda establecer un diálogo con el Maestro para que su fe se fortalezca. Aleluya. Jesucristo les hizo dos preguntas allí en el versículo 17. La primera pregunta que les hace es: ¿de qué hablan? Quiero conocer el sentido de sus palabras. Quiero escuchar lo que ustedes dicen acerca de su fe. Y la segunda pregunta: ¿por qué están tristes? Qué interesante. Si ustedes conocen, ¿por qué están tristes? Si ustedes tienen fe, si ustedes tienen contenido, ¿por qué están tristes? Aleluya, mis hermanos. Qué interesante las dos preguntas. Podríamos hablar de esas dos preguntas para nuestro diario vivir. Ellos expusieron ante Jesús su frustración, como lo tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, cuando no encontramos sentido a la vida o a lo que nos sucede. ¿Por qué nos pasa esto? Señor, quiero contarte que estoy frustrado. Hablaron con Jesús acerca de su tristeza. Hablaron con Jesús acerca de la confusión que tenían en el alma. Estaban experimentando un caos interno en su vida. Debido a los hechos que recién habían ocurrido en Jerusalén. Un domingo atrás había Jesús entrado a la ciudad y todo mundo gritaba Hosana en las alturas. Y ahora, pasados 4 o 5 días, Jesucristo estaba siendo crucificado y todos aquellos que aclamaban también decían ahora, crucifícale. Estaban confundidos y se lo contaron a Jesús, que se acercó a ellos. Ellos no sabían que era Jesús. Sus ojos estaban velados, dice la Escritura. Jesús los conduce en un interrogatorio. Si usted puede leer allí el versículo 19 más despacio. Los conduce por un interrogatorio para que expongan lo que saben. Ellos comienzan a decir todo lo que saben. Dicen Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Era el contenido de lo que ellos sabían acerca de Jesús. Sabemos que era un varón profeta, poderoso en palabra. No tenemos dudas de ello. Pero todo esto que sabían ahora era confuso. Después que le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, era lo que ellos decían, versículo 20. Ellos esperaban que Jesús Él fuera el que había de redimir a Israel, como lo expresan en el versículo 21. Pero no había sido así. Según la historia que ellos habían experimentado y que nosotros conocemos, a Jesús lo habían asesinado injustamente. Y eso era un shock, estaban en shock ellos. Era un golpe a sus cogniciones. ¿Qué está pasando aquí? No entendemos. La confusión era peor aún por el testimonio de las mujeres ahora. Dijeron ellos a Jesús: nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Pedro, Juan corrieron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Aleluya. De verdad que era una experiencia asombrosa para ellos. Una experiencia confusa, profunda. Cada seguidor de Jesús, mis queridos hermanos, debe tener la experiencia de encuentro con el Cristo resucitado. Porque la fe cristiana descansa en la resurrección, mis hermanos. De lo contrario, si usted no ha tenido esa experiencia de encuentro con el Señor Jesucristo, su fe podría ser confusa. Su fe podría tener todavía muchas dudas en Dios y en lo que Jesucristo ha hecho. Cuando usted lee la Escritura y todavía no ha tenido la experiencia de encuentro con el Cristo resucitado, usted puede pensar que la Biblia está hecha con ideologías y no es así. Usted puede tomar las ideas que hoy se nos dice acerca de la Biblia y usted va a decir, tienen razón esas ideas externas, sencillamente porque su fe no está afirmada. Pero cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, usted se llena de alivio en el corazón, de esperanza, de convicción. Alabado sea el nombre del Señor. En esa experiencia de encuentro suceden algunas cosas. Nos encontramos con la palabra de Dios que nos provoca fe. Romanos 10:17 nos dice eso. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted, cuando tiene ese encuentro con Jesucristo, usted va a tener un encuentro con su palabra. Recuerdo yo en mis años cuando yo por tradición he sido cristiano desde niño, mis padres son cristianos y desde niño yo fui a la iglesia. Pero tuve mi experiencia de encuentro personal con Jesús y las cosas cambiaron. Jesucristo me llevó a su palabra y ahora yo la entendía. Y pasaba embelesado leyendo la Escritura y llorando porque ahora la comprendía. Y aquellos discípulos, dice la Escritura, que tuvieron un encuentro con Jesús y Jesucristo los condujo a la palabra. Dice el versículo 25, Jesús los exhortó diciéndoles, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús exhortó a sus discípulos también en otro pasaje diciéndoles y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. San Marcos 16:14. Aquellos discípulos al encontrarse con Jesús se encontraron con la palabra. Jesús les habló y cuando Él les hablaba sus corazones eran impactados, eran confrontados con la verdad. Cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, tenemos una comprensión más firme de nuestra fe. Jesús comenzó a explicarles, dice la Escritura en el versículo 27, estamos en San Lucas 24, diciéndoles, les explicó, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, dice la Escritura, en todas las Escrituras, lo que de Él decían. Aleluya, mis hermanos. Entonces usted sabrá que toda la Escritura, como decía el antiguo Martín Lutero, toda la Escritura se interpreta a la luz de que habla de Jesucristo. Entonces usted encontrará sentido cuando lee la historia del tabernáculo, porque usted entenderá que allí está reflejado Cristo. Es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee los salmos entenderá a Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, recitaba los salmos? Aleluya. Usted entenderá en la profecía a Jesucristo, lo mirará allí, al Señor descrito en la narración bíblica. Porque toda la Escritura habla de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesús, Jesús entra a nuestra casa. Bendito sea el Señor, como lo dice el versículo 29. Y en ese ambiente de intimidad, mis hermanos, como lo es el hogar muy íntimo, donde usted deja entrar a sus amigos, donde usted permite que entren personas de confianza, venga, pase a mi casa, conversemos un momento más. Tenemos la experiencia de encuentro con el Cristo resucitado. Aleluya, mis hermanos. Los discípulos le dijeron a Jesús,
quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora los discípulos, mis queridos hermanos, comprendían mejor la vida, el ministerio y la pasión de Cristo, su Señor. La resurrección no era imposible, sino un acontecimiento anunciado con anticipación desde el Antiguo Testamento y también anunciado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué harían estos discípulos con esa fe? Era la pregunta ahora. Esta gran noticia de resurrección, mis queridos hermanos, no era para quedarse guardada. No era una noticia para asimilarla y sencillamente decir, qué preciosa noticia, qué bueno que Jesús resucitó. Era una noticia que debía ser compartida. Jesús los conectaría con la misión más importante de sus vidas. Ahora estos discípulos miraban un rayo de luz que surgía en la oscuridad de su alma. La esperanza aún humeaba y era encendida de nuevo. Bendito sea Dios. No estaba todo perdido para ellos. Comenzaba la fe. La fe que recibimos cuando tenemos ese encuentro con el Cristo resucitado. Aún quedaba esa opción. ¿Y si Jesús era realmente quien había dicho que era? ¿Y por qué no aceptar que Jesucristo en verdad es lo que Él dijo que era? El Señor y Dios, el autor de la vida, bendito sea Dios, el camino, la verdad y la vida, la luz que vino a este mundo, el pan de vida, la vid verdadera, la resurrección, aleluya, bendito sea Dios. Así cada uno que tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado experimentará una fe cristiana sólida que le convertirá en un testigo comprometido con la proclamación de esta buena noticia. Aleluya, mis hermanos. La fe había surgido en el corazón de aquellos. Y es allí donde podemos conectar la fe con el tercer elemento, que es la misión. La misión es un acto de fe en el Cristo resucitado, mis hermanos. A veces es interesante cómo nos esforzamos por movilizar a la iglesia hacia la misión. Pero esa movilización a veces es infructuosa, porque aquellos que son movilizados, no todos, han tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. En este tercer elemento que habla de la misión y cómo la misión se fortalece, se afirma con la gran noticia, el gran elemento de nuestra fe, que es la resurrección. Una fe que no se comparte, mis hermanos, no es fe. La fe debe acompañarse con obras que la demuestren, nos dice la palabra. Santiago es especialista para hablarnos de la fe acompañada de obras. Una fe que no afecta la vida entera y orienta la existencia humana no es fe. Si usted asiste a la iglesia y es simpatizante de Jesucristo, pero si esa simpatía y esa actividad por congregarse no le ha afectado la vida, mi hermano, mi amigo, eso no es fe. Usted todavía necesita tener un encuentro con el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. Porque cuando lo tenga, su vida va a ser afectada 100%, de manera radical, mi hermano. Usted no podrá seguir siendo la misma persona como aquellos discípulos cuando se encontraron con Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el poder que tiene la fe en el Cristo resucitado, mis queridos hermanos. Nos hace sus testigos. La Biblia dice en esta narración, allí en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces la Escritura dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, aleluya.
Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando partió el Señor Jesucristo el pan frente a ellos, sus ojos fueron abiertos. Y ese es el milagro también que sucede cuando nosotros participamos de la comunión, de la cena del Señor. ¡Qué maravillosa historia, mis queridos hermanos! Aquella experiencia de encuentro personal con el Cristo resucitado finalizó con el símbolo de experiencia más profunda de la fe cristiana, como lo es la cena del Señor. Recordaron cómo Jesús, antes de ser crucificado, había tomado pan, como fue aquella experiencia en la cena de la Pascua. Tomó pan, dice la Escritura, tomó pan, que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que Él es la cabeza y usted y yo somos su cuerpo. Tomó pan, que representaría, tomó a su iglesia, le tomó a usted, me tomó a mí, somos su cuerpo. Tomó pan, lo bendijo, como le ha bendecido a usted, me ha bendecido a mí, lo partió. Como es nuestra experiencia cristiana de tomar la cruz e ir en pos de Él y esforzarnos en el amor ágape, el amor sacrificial que nos invita a la misión. Y les dio, dice la Escritura, alabado sea el nombre del Señor, porque la iglesia está hecha para que comparta su fe. La iglesia está hecha para servir al necesitado. La iglesia tiene una función: cumplir con una gran responsabilidad misionera en cualquier lugar donde se encuentre. Usted es iglesia. Usted ha sido bendecido, tomado, bendecido, partido y dado para el servicio de la humanidad. Aleluya. Aquellos tuvieron esa maravillosa experiencia. La mayor aventura que experimentarían había llegado a sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, al cerrar esta historia en el versículo 33 y 34, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ya era de noche. Ya no querían seguir caminando, estaban frustrados, pero ahora por la fe había llegado esa vitalidad, mis hermanos. En esa misma hora, dice la Escritura, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Alabado sea el nombre del Señor. La resurrección, mis queridos hermanos, afirma nuestras convicciones de fe. Y es con fe que se hace la misión. La misión no sería posible a menos que haya una iglesia que ha tenido ese encuentro especial, no solo con el Cristo de la cruz, con aquel que murió y pagó el precio por nosotros, sino también con el Cristo resucitado, como fue la experiencia de Pablo, como fue la experiencia de más de 500 que nos dice 1 Corintios 15, como fue la experiencia de los discípulos, como fue la experiencia de estos dos que iban camino a Emaús. Aquel discípulo que no es testigo del Cristo resucitado, aquel discípulo que no ha tenido la experiencia de encuentro con el Cristo de la gloria, sencillamente será un discípulo timorato, un discípulo que no está convencido de su fe, un discípulo que se avergüenza cuando tiene que defender su fe, sencillamente porque no hay convicciones en su vida. Al no tener vehemencia para exponer esta fe con convicción, sencillamente sentirá frustración de su propia experiencia cristiana. ¿Por qué usted es cristiano, mi querido hermano que me escucha? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Ha usted tenido un encuentro verdadero con el Cristo resucitado? ¿O usted es cristiano por tradición y por costumbre familiar? ¿Sus hijos son cristianos? Cristianos no por tradición, no por costumbre familiar,
sino porque han tenido un encuentro personal con Jesús? Usted es cristiano y usted es un seguidor de Cristo porque usted ya tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria. ¿Tiene usted la convicción de que Cristo es el único camino verdadero para tener vida eterna? ¿O usted todavía duda que Jesucristo sea el único camino? ¿O usted todavía piensa que la mentira está al mismo nivel de la verdad y que todas las religiones conducen al cielo? ¿Usted todavía piensa así? ¿O usted ya tuvo el encuentro personal con el Cristo de la gloria y usted ahora entiende por la fe, por haber tenido esa experiencia con el Señor resucitado, de que no existe posibilidad de salvarnos a nosotros mismos, de que no existe ninguna otra posibilidad de salvación más que solamente poner nuestra confianza y nuestra fe en Él? Mis queridos hermanos, ¿estaría usted dispuesto a compartir su fe? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo afirma la fe cristiana y afirma también la misión de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar, mis queridos hermanos, diciéndole que la religión cristiana, como ya hemos hablado, que efectivamente es una religión, pero una religión verdadera, pura, sin mácula. Una religión que nos ata a Dios, que no tenemos posibilidad de creer de otra manera porque el testimonio ha sido tan impactante en nuestra vida que no tenemos dudas y no tenemos ni siquiera el deseo de hablar otra cosa más que de nuestro Señor Jesucristo. La religión cristiana presenta la verdad, la resurrección de Jesucristo como el fundamento de nuestra fe. Aleluya. Dicha fe, mis queridos hermanos, debe ser compartida con convicción. No es una fe para ser guardada en su corazón. Usted lo tiene que compartir. Es una fe a la que todos sus seguidores, los seguidores de Jesucristo, están de alguna manera implicados, comprometidos para anunciar de que nuestro Señor vive. Él no quedó en una tumba. Su tumba está vacía. Es la única tumba de un fundador que está vacía. Todas las demás tumbas, allí están los restos de sus líderes. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y si Él resucitó, todo lo que Él dijo que Él era, es verdad, mis queridos hermanos. No hay forma de llegar a tener convicciones sin una experiencia de encuentro personal con el Cristo resucitado. Esta experiencia personal es importante para el testigo de Jesús. Aquel que ha tenido la experiencia de encuentro con el Cristo de la gloria será empoderado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y entonces la misión se hace posible. Esa experiencia le hará testigo lleno de vehemencia, de denuedo, de valentía, de convicción, mis queridos hermanos. Hoy necesitamos que la iglesia reavive, reafirme su experiencia de encuentro personal con Jesús. Si por alguna razón las circunstancias de la vida nos van alejando de esa experiencia, queridos hermanos, hoy es un buen día para recordar que Jesucristo resucitó. Hoy que celebramos la resurrección de Jesucristo, recuerde que la resurrección de Cristo afirma la fe y afirma la misión. La iglesia tiene una razón para existir, mis hermanos, y esa razón es anunciar que Jesucristo vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Alabado sea el nombre del Señor. Ese mensaje se necesita para este tiempo en pandemia. Este mensaje se necesita para este tiempo donde la muerte merodea a nuestro alrededor, nuestro vecindario. Pero en medio de las malas noticias hay una buena noticia: que Jesucristo resucitó, y resucitó haciendo posible que nosotros también tengamos vida eterna. Aleluya. De la misma manera, todo aquel que crea, a todo aquel que tenga esa experiencia de encuentro con Jesucristo y crea porque le ha visto, porque se ha encontrado con Él, también tendrá vida eterna, dice la Escritura.
Para creer hay que tener un encuentro personal con Jesús. Yo quiero animarle a usted, querido hermano, querido amigo, curioso de la fe, simpatizante del cristianismo, que usted afirme su convicción. Si usted ha puesto en dudas la fe cristiana, yo le animo para que usted se esfuerce, le pida al Señor tener una experiencia de encuentro con Él. De lo contrario, su vida puede tener frustración como aquellos discípulos que sencillamente dijeron: estamos cansados, parece que esto no nos satisface. Como algunas personas hoy día tienen por costumbre probar diferentes religiones. Me cansa, dicen, ya fui a esta iglesia, ya fui a la otra, ya me cambié de religión, ahora estoy en otra experiencia, ya practiqué el espiritismo, ya practiqué religiones mayas, ahora ya estoy en el islamismo y también ya fui mormón. Mire, sencillamente porque la persona no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús, sencillamente cambiamos de parecer. Le animo para que en este día especial donde la iglesia está celebrando la resurrección de nuestro Señor, usted le pida a Dios un toque de su gracia, un toque de su amor, una experiencia que abra sus ojos. Y si hoy usted puede congregarse en la iglesia, como muchas iglesias estarán abiertas hoy atendiendo, participe de la cena del Señor. Y que en ese acontecimiento extraordinario usted pueda ver al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, y entonces su vida se llene de fe. ¿Me permite orar por usted? Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que han recibido este mensaje. Yo te pido con todo mi corazón que aquellos que hoy se encuentran como esos dos discípulos que van huyendo hacia Emaús, buscando un lugar de descanso para su alma, te pido, Señor, que ellos puedan tener la misma experiencia de encuentro con el Cristo resucitado. Y que sus ojos que no pueden ver ahora se abran, sean iluminados a esta realidad. Y que al participar de la cena, la experiencia de la cena, Señor amado, ellos puedan entender que hay una misión que debe hacerse con fe y entonces encuentren significado a su existencia. Padre, hoy te damos muchísimas gracias porque resucitaste a nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de esa resurrección, nuestra fe tiene significado. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser testigos de aquel que vive por los siglos, a quien esperamos pronto su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz descanso y con la ayuda del Señor nos veremos la próxima semana. Bendiciones para usted. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.